Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a toda la comunidad. En esta oportunidad estaremos haciendo el diálogo sobre la temática de la transformación de la educación hacia la descolonización de la tecnología. Bueno, como introducción, vamos a hacer un poquito enfatizar en el contexto histórico de la educación en Bolivia, ya que ya que a la llegada de la colonia, esto ha buscado dejar de lado los conocimientos ancestrales, sin tomar en cuenta sus saberes y conocimientos que existían en esta latitud del mundo, y también buscaba homogeneizar con una afán de dominación, ya que solamente, ya que solamente tomaba en cuenta lo que es la percepción occidental, sin tomar en cuenta los saberes y conocimientos que naciones y pueblos tenían. Es necesario recordar la necesidad de transformar los modelos educativos tradicionales. Para él, eh, avanzar en este proceso requiere una voluntad y un esfuerzo. Requiere que nosotros como educadores comencemos a pensar en nosotros y no solamente en una perspectiva en yo. Eh, Al hablar de lo que es tema de necesidades, obviamente que eh, es transitar, este avanzar eh, en esta construcción de la descolonización de la pedagogía requiere mucha voluntad y sobre todo de conciencia, una conciencia social, una conciencia comunitaria que nos permite transitar. Como objetivo, planteo promover una pedagogía descolonizadora que respete y fortalezca los saberes originarios de nuestra cultura. Como antecedentes, podemos señalar que la educación colonial buscaba controlar, ¿no? Invisibilizaba y también silenciaba las voces de las culturas originales. Esa ha sido pues, la parte más nefasta de la colonia, ¿no? que, que los indígenas que sabían leer y escribir prácticamente se acaban de todo. También es importante mencionar que la Constitución fue transitada, si bien reconoce lo que es el tema de la pluralidad y de derechos indígenas, aún sobre estos aspectos queda mucho por debatir y mucho por avanzar, ya que en muchas oportunidades eh, esta, esta pluralidad, estos derechos humanos y emociones solamente están inmersos en papel, pero al llevarlos a la práctica hay mucho por hacer. Los movimientos sociales de los pueblos indígenas de Bolivia y sus demandas y el reconocimiento de su autonomía y su derecho de decisión es importante, ya que la colonia no reconocía los derechos, ¿no? Con el carácter homogeneizante, lo que buscaba era hacer desaparecer a los comunidades indígenas. Es importante también tomar en cuenta que los paradigmas que debemos tomar en cuenta son dos. En este caso vamos a tomar el paradigma colonial y el paradigma eh, colonial. Por ejemplo, en el paradigma colonial, el modelo colonial eurocéntrico enfatiza en lo que es la centralidad, centraliza, homogeneiza y controla. Ese es el objetivo, homogeneizar el conocimiento y controlar. Son conocimientos que los occidentales no toman en cuenta. Todo esto con el afán de controlar, dominar. Por otro lado, el enfoque de economía es una reivindicación de los saberes y conocimientos y de los pueblos originarios, desde nuestro locus de innovación, desde nuestro territorio, desde nuestra trabajar de donde nos encontramos. La pedagogía de economía es un acto político, ya que tiene que tomar decisión cultural para construir la identidad de nuestro pueblo, reconstruir esta identidad y de alguna manera ah, no han sido tomados en cuenta al momento de desarrollar reformas educativas. La pedagogía de economía eh,
Enfatizan en lo que son los saberes ancestrales, cosmovisiones indígenas y sus memorias en la historia. ¿Qué tan importante es la historia para los pueblos originarios? Eaclepa Nairao Untante. Es importante ya que, como dice Rafael Bautista, no es una retórica elítico, ¿no? Siempre volvemos al pasado en el autor, pero también de forma no empírica, sino de modo existencial. Entonces, para ver el presente, nosotros debemos de ver el pasado para no cometer esos errores, para no cometer esos errores. La epistemología del sur es una epistemología de resistencia epistemológica, o sea, de conocimiento. La educación como acto de resistencia dignifica la cultura. La educación no es neutral, la educación es un acto de resistencia y nosotros lo debemos de tomar así como actores que somos. Por otro lado, los desafíos que nos esperan es cómo estos saberes ancestrales, tanto cosmovisión, como nuestra memoria histórica y la parte de lo que es la territorialidad, pueden ser tan inmersos en lo que es el currículum educativo. La epistemología, como les indicaba, resiste, ¿no? Es un conocimiento de resistencia. ¿Cómo resistimos al embate esa lógica occidental de homogeneizar el conocimiento? Sabemos que el conocimiento no es universal. El conocimiento es particular en cada comunidad, en cada contexto. El conocimiento puede ser diferente. Y la comprensión o la entender de un todo o la manera de comprender es de la realidad misma, y ahí tomamos en cuenta lo que es la cosmovisión, es diferente. Entonces, podemos señalar que algunas estrategias para la descolonización es la incorporación de la lengua, ¿no? El conocimiento propio de la descentralización. Habría que preguntarnos en una autocrítica, ¿cuántos en realidad estamos manejando lo que es la lengua originaria como la lengua? De hecho, en otras áreas, por ejemplo, en matemática, en física, en química, en lenguaje, tal vez en algunas áreas es un poco más fácil, más accesible, pero el manejo de la lengua fortalece ese espíritu, fortalece el alma y fortalece la identidad cultural de nuestro pueblo. El uso de la metodología intercultural y didáctica y de colonial son otras de las estrategias que debemos de tomar en cuenta, metodologías que nos permitan contribuir a este mundo, en la promoción del uso de la cosmovisión, nuestros valores, la forma de entender la realidad, la vida misma, de comprender de que la vida no solamente es del ser humano, sino la vida tiene sus particularidades. Por ejemplo, la montaña, la piedra, las plantas, los animales son seres vivientes. Bajo esa perspectiva, bajo esa interpretación de la realidad que tienen nuestros pueblos originarios, nosotros podemos ir trabajando y ir tomando estos desafíos. La formación de los docentes, la epistemología, tan importante, la formación de los docentes, ¿no? Debiera haber docentes, y los futuros docentes están capacitados para llevar adelante esta transformación de la educación, apuntando y transitando y buscando transitar ese camino para la descolonización. Como alguien me decía, en este proceso podemos retroceder, pero para tomar impulso, nunca para irnos atrás, ¿no? O sea, debemos de retroceder para tomar impulso y comenzar a transitar, avanzar poco a poco. Este proceso es un proceso sin retorno, entonces debemos de tener esa conciencia comunitaria. El rol de las ciencias, de las identidades comunitarias. ¿Cuál es el rol de las identidades comunitarias? ¿Cuál es el rol de las comunidades? Las comunidades como sujetos pedagógicos, creadores de contenido. Sabemos muy bien que nuestras comunidades indígenas tienen saberes, tienen conocimientos que hasta el momento han sido invisibilizados, no fueron tomados en cuenta al momento de desarrollar los saberes curriculares, la participación activa de los pueblos indígenas, campesinos, los bolivianos, el reconocimiento de sus territorios, la historia, las prácticas culturales, las prácticas de sembradío, la rotación de cultura, el manejo de la agricultura,
la cosmovisión, la astronomía, la física, la química. Nuestros astronautas eran químicos, son químicos. Entonces, todo eso habría que, como educadores, investigar, avanzar en esta reforma, en este transitar de lo que es la descolonización, para que todos estos saberes sean tomados en cuenta eh, en, en el currículum. Los desafíos que nos esperan, el respeto por los conocimientos sagrados y las cosmovisiones, la protección de los saberes y expresiones culturales, la lucha contra la apropiación y comercialización de nuestros conocimientos, o sea, en pocas palabras, la folclorización de nuestros saberes y conocimientos, en realidad muy superficial, ¿no? Garantizar autonomía pedagógica y curricular desde nuestras comunidades. ¿Qué tan importante es tomar en cuenta estos aspectos para ir formando, para ir transformando la realidad de la educación, para avanzar en este proceso que de alguna manera es irreversible, el proceso de la descolonización? El proceso de la descolonización intransitable, un caminar, reparo la era de hacia una pedagogía de economía, la educación como herramienta de transformación social y cultural. ¿Qué tan importante es que la educación transforme esa realidad social que actualmente estamos viendo, la pérdida de valores en nuestra sociedad? Entonces, esto se debe ir trabajando, se debe ir rescatando desde un sentir, desde un comprender, desde una cosmovisión propia de nosotros, la cosmovisión de los pueblos originarios. ¿Vale? La construcción de un sistema educativo que sea reflejo de la diversidad cultural territorial, que sea propia de nosotros, que no sea imitación. Bueno, finalmente quiero invitar a toda la comunidad, a toda la comunidad en este caso eh, de doctorado, a toda la comunidad de a todos los actores, llamar a que podamos, ¿no?, avanzar en la pedagogía de economía, que es un proceso que está en construcción, que requiere voluntad política, que requiere voluntad social, pero sobre todo requiere ese, ese compromiso de parte de los actores, compromiso, ¿no?, y sentido. La descolonización educativa es fundamental para fortalecer la identidad y la existencia de la justicia étnica. Bueno, finalmente invitamos, ¿no?, a profundizar a los actores en estas prácticas pedagógicas que respeten y potencien los saberes originales y la visión de un país plurinacional y comunitario para poder transitar, avanzar en este proceso de lo que es la educación hacia una descolonización de la pedagogía. Así que invito a todos los actores a, a no decaer, a no desmotivarse, sino invito a que podamos seguir. Bueno, actualmente estamos viviendo una ola de cambio climático. No está mal decirlo, no está pachata. Eh, Muchas gracias por haberme escuchado en la participación en este dialogar, también, eh, mostrando un poquito acerca de lo que es la educación y cómo podemos ir transformando estas cosas y de qué manera se puede ir construyendo este nuevo pensamiento. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.